tardes a todos y bienvenidos a una nueva entrega de 12 meses, 12 causas. Esta iniciativa que llevamos durante todo el año de divulgación para profundizar en grandes temas que podemos ver relación con la grafopsicología. Hoy, miércoles 23 de julio, vamos a abordar un tema tan esencial como apasionante, la sexualidad. Pero no lo haremos desde un enfoque superficial, sino desde una mirada introspectiva y reveladora. Cómo la escritura puede proyectar nuestra vivencia y expresión de la sexualidad. Para ello tenemos, como siempre, el honor de contar con Rafael Cruz, presidente de España de la AIPS, y que ha hecho bastantes cursos ya sobre el tema este de la sexualidad. Rafael nos va a invitar a reflexionar sobre cómo lo sexual no solo es una dimensión física o biológica, sino que también una fuerza emocional, energética y simbólica, que puede dejar huella en nuestros trazos, de hecho los deja, en gestos gráficos y formas de escribir. Pues nada, sin más, vamos a prepararnos para una conferencia apasionante, donde seguro que nos pondrá ejemplos con claves para conocernos mejor a través de la escritura. Bienvenido, Rafa, y cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, un placer contar con tu presencia dirigiendo nuestra campaña de 12 meses, 12 causas. Voy a compartiros el trabajo que os quiero presentar hoy, la sexualidad desde la psicología de la escritura. Voy a cerrar esto para que veáis mejor toda la pantalla. Y empiezo con el tema fundamental, la mirada que da nuestra rama de la grafología, que es la psicología de la escritura, de lo que es la sexualidad. Y empiezo con un debate que es interesante, y es que si vemos la sexualidad de la misma manera que lo ve la grafología tradicional. No, la respuesta es no, aunque no es un no definitivo, en el sentido de que los marquesianos, los analistas y psicólogos de la escritura, hacemos una mirada muy amplia de la proyección gráfica de la escritura y, por supuesto, superamos la G de una forma muy amplia, valga de alguna forma la redundancia. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a ver los signos clave para descubrir cómo se proyecta la sexualidad en la escritura, sino que dentro de nuestros más de 369 signos gráficos que tenemos contabilizados dentro de uno de nuestros grandes patrones de la escritura, que es el sistema gráfico de los grandes centros del estudio de la escritura, que es el sistema gráfico, a través de él, que están estos más de 369 signos gráficos que identifican características individualizadas, pues podríamos hablar que cada uno de esos signos gráficos nos habla de cómo el sujeto vive la escritura. Para poneros un ejemplo muy fácil, ¿vive la escritura lo mismo un sujeto de letra grande que uno de letra pequeña? Evidentemente la respuesta es no. Por lo tanto, en la escritura pequeña se ve también una apreciación seria, contrastada, de cómo se vive la escritura, al igual que los de letra grande o los de letra tamaño medio. Por supuesto que sí. Por lo tanto, enfocar la sexualidad a la G sería, además de un error, una falta de compromiso científico y una falta o una carencia importante de esa mirada holística englobadora que la psicología de la escritura, a través de otro de sus grandes pilares, que es el sistema psíquico, y por supuesto, empezando desde el primer pilar, las leyes de la psicología de la escritura, nos ofrece. Es decir, la sexualidad se manifiesta, al igual que en la vida real, por decirlo de alguna forma, se manifiesta en todo aquello que somos,
en todos aquellos actos de nuestra conducta. El egoísta va a vivir, que por ejemplo en Internet a estrecho, el egoísta va a vivir la sexualidad muy distinto al Internet a ancho, generoso y abierto y además dispuesto a tener experiencias gratificadoras. El de la escritura fluida va a vivir una sexualidad muy distinta a la escritura estática. El de la escritura robusta va a vivir una escritura muy distinta a la escritura enervada. Es decir, nuevamente, enfocar la sexualidad en los signos más típicos, como suele hacer la grafología tradicional, hablar de la sexualidad desde la G, es, a nuestro juicio, un error contundente. Y este error contundente lleva a que sigan y sigan proyectando la sexualidad desde la G. La G es una letra que evidentemente, por sus características morfológicas, proyecta muy detenidamente la sexualidad, pero una G de determinado tipo, ahora veremos unas poquitas de ellas, no indica nada más que una proyección más de lo que ese sujeto proyecta a través de toda su conducta, de toda su personalidad, su sexualidad. Por lo tanto, separemos y avancemos y cojamos esa medida, esa mirada holística, englobadora y generosa en el sentido científico, donde recojo toda la información para dar la síntesis proyectiva de lo que implica y de lo que es la sexualidad para un sujeto. Bien, tras este pequeño preámbulo, ahí tenéis el cerebro. Seguramente, bueno, ya veis que es un cerebro muy particular, conformado con cuerpos de sujetos desnudos. Y tenéis también el nuevo logo de la AIS, que veis donde se representan los tres grandes pilares. Por cierto, construcción de nuestro Antonio, el que nos ha presentado la conferencia, el que nos viene presentando todas las conferencias. Ahí tenéis los tres pilares: el sistema psíquico, el sistema gráfico, las leyes de la escritura y, por supuesto, tenéis la dirección de nuestra web, que os invitamos a visitar y a recoger información sobre nuestros cursos y sobre nuestras actividades varias y sobre información de lo que implica la psicología de la escritura. El cerebro como órgano dominante de la sexualidad se podría explicar. Pues hasta hace no mucho, sí, pero con las nuevas investigaciones de la neurociencia y con todo lo que implica el conocimiento más profundo de lo que es la mente, que es el conjunto de lo que expresa el cuerpo, de lo que el cuerpo informa al cerebro, más el propio cerebro, dejarla o mantener una mirada cerebrocentrista sobre la sexualidad sería un craso error, y nunca mejor dicho, en el tema de la sexualidad, porque el cuerpo evidentemente tiene un peso importante. Y dentro de este peso importante, además de la neurobioquímica, que está fundamentalmente anclada en el cerebro, también la neurociencia nos explica cómo dos órganos importantísimos, aparte de los 7 sentidos, dos órganos importantísimos, como son el corazón y el estómago, también tienen datos importantes de cómo vivimos la sexualidad. Muy importantes de cómo percibimos y vivimos, trasladamos a nuestra vida diaria la sexualidad. Ya sabéis que desde la neurociencia nos han enseñado, nos están enseñando cómo cerebro y, corazón y estómago
tienen una importante base neurológica que se conecta con la base neurológica del cerebro, pero que funciona de forma independiente en el sentido de que él tiene sus propias funciones, cada uno de estos tres órganos tiene sus propias funciones que evidentemente se conjugan en lo que llamamos mente y en lo que llamamos los 7 sentidos, los 5 sentidos que ya conocéis, más el interoceptivo y el propioceptivo, que dan en ese conjunto nuevamente holístico una visión global de cómo el sujeto va a vivir su sexualidad. Por lo tanto, vamos a superar también el cerebrocentrismo, vamos a mirar la sexualidad como una realidad mental donde se conjuga en el corazón, donde se conjuga el aparato digestivo, donde se conjuga, por supuesto, todo ello con el cerebro, y vamos a recoger desde esa mirada holística una visión mucho más completa, mucho más científica y mucho más holística, completa holística de la sexualidad. Este es un trabajo que, por cierto, no quiero dejar de mencionar a nuestro presidente. Este es un trabajo que realizamos ya hace unos cuantos años, Antonello Pizzi, nuestro presidente, y yo, y que trabajamos durante bastantes días recogiendo la información a través de nuestra experiencia, a través de algunas investigaciones, para recoger todo lo que implica desde la psicología de la escritura cómo se proyecta esa sexualidad. Y aquí tenéis el primer índice de tendencias gráficas. Repito, este índice de tendencias gráficas está especialmente enfocado a la sexualidad. Es decir, desde estas tendencias, que no vamos a ver evidentemente todas, os invitamos al curso de sexualidad que se impartirá cuando tengamos un quórum suficiente, pero desde estas tendencias vemos muy específicamente cómo se desarrolla la sexualidad, pero repito nuevamente, a través de las 369 tendencias podemos ver cada una de ellas cómo vive la sexualidad de un sujeto. Un sujeto con perfiles delgados vive la sexualidad igual que un sujeto con perfiles gruesos, para nada. Un sujeto con la escritura ligada vive la sexualidad igual que un sujeto con la desligada, para nada. Y así podría iros diciendo con todas y cada una de las tendencias de nuestro sistema gráfico, ¿vale? Por lo tanto, me voy a enfocar más en lo más simple, más evidente, pero insisto nuevamente en que, aparte de esto simple por evidente, que proyecta claramente y contundentemente la sexualidad, cualquiera de las 369 signos gráficos nos da una visión de cómo el sujeto vive su sexualidad. Bien. Ahí tenéis los bucles que tenemos estudiados, donde se presenta la sexualidad. Ahí tenéis los óvalos, donde se presenta la sexualidad. Ahí tenéis también los palotes, los trazos que llamamos los marquesianos palotes, todos los trazos descendentes. Ahí tenéis los rizos, que también es muy propio de la psicología de la escritura marquesiana, donde se implementa y proyecta la sexualidad, pero también tenéis los movimientos más complejos, como son los signos gráficos como el movimiento seductor, el movimiento voluptuoso y, por supuesto, los perfiles gruesos y demás. Pero fijaros, os acabo de hablar que es distinto un perfil grueso a un perfil delgado. ¿Por qué ponemos específicamente el perfil grueso? Pues porque el perfil grueso tiene una impronta a la hora de proyectar su sexualidad especialmente rica. Rica y positiva para algunas cosas y negativa para otras cosas. Si os estáis preguntando, los que no sois marquesianos, qué es un perfil, nosotros llamamos perfil a todo trazo ascendente que normalmente se vincula con el trazo descendente formando un bucle.
trazo descendente o palote formando un bucle. Es decir, la unión de los perfiles y los palotes, de los trazos ascendentes y los descendentes, forman bucles en zona superior y en zona inferior. Bueno, no vamos a ir parando cada uno de ellos porque esto se nos haría, pues eso, el curso de psicología de la escritura sobre la sexualidad, pero que tengáis claro todo lo que hay. Dime, Antonio. Sí, recordar a la gente que si se han interesado en algún curso o alguna temática para abundar más en detalles o para aprender, simplemente nos ponen un correo, un mensaje a formación@psicologiadelaescritura.org y allí se apuntan o nos dicen qué curso quieren hacer y en cuanto tengamos la gente suficiente, pues se lanza sin problema ninguno. Perfecto. Recordad también, aparte de lo dicho por Antonio, que este curso ya ha vivido, pues si no recuerdo mal, como 5 o 6 presentaciones, es decir, ya se ha presentado en repetidas ocasiones, la última con mucho éxito y con mucho cariño en Barcelona, y se seguirá presentando todas las veces que sea demandado. Bien, el primer baluarte de la psicología de la escritura son las leyes de la psicología de la escritura que don Marco realiza, que don Marco a través de sus investigaciones analiza y realiza, y recordaros que tenemos 42 leyes. Por lo tanto, ahí os recogemos las más específicas donde entra de lleno el campo de la sexualidad. Son las tendencias, las leyes del mes. El mes no es el mes del castellano, mes es moralidad, es sexualidad de la escritura. En la escritura, que es lo que don Marco nos dejó un libro que por ahí detrás tengo, que es muy específico, enfocado a las tendencias que tienen que ver mucho con la moralidad y la sexualidad. Pues esas tendencias que tienen mucho que ver con la moralidad y la sexualidad están enfocadas fundamentalmente en todas esas leyes que estáis viendo ahí, que tenéis remarcadas en negro. Pero nuevamente volvería a decir lo mismo. Estas son las leyes fundamentales donde enfocamos mucho y muy directamente la sexualidad, pero buena parte de las otras leyes también tendrían y nos dicen algo sobre la sexualidad. No todas ellas, pero sí algunas más. Bien, lo fundamental para ver y lo más simple para ver la sexualidad son los bucles. ¿Por qué el bucle tiene esa impronta tan importante a la hora de realizar de ver la sexualidad? Tiene ese foco dominante porque la formación de lo que es un bucle, el vínculo entre un palote y un perfil, el trazo descendente y el trazo ascendente, conforman un bucle. Y ese bucle que está situado en zona superior o se sitúa en zona inferior a través de la G, de la Y, de la J, de la F, incluso a veces en la P e incluso rarísimas veces, pero también en la Q, nos indica o proyecta un vínculo de lo puramente telúrico material, que es el palote, el trazo descendente, con el trazo ascendente, que es un perfil, que es todo aquello que conforma lo más emocionalmente activo, lo más incluso espiritual. Podemos ver a través de la psicología de la escritura quiénes son aquellos que conforman una sexualidad muy espiritualizada, muy romantizada, y vamos a verlo fundamentalmente en los bucles que conformen y cómo es la calidad del trazo del perfil o trazo ascendente. Este bucle, que en la zona inferior están estas letras que os he mencionado, da una impronta por ese vínculo de lo telúrico con lo espiritual, emocional, más sensitivo,
da también una impronta según su ancho de todo aquello que conforma la importancia que el sujeto le da a la sexualidad y al vínculo sexual. ¿Por qué? Porque es lo mismo tener un bucle abierto que cerrado, para nada. Es lo mismo tener un bucle estrecho o incluso anguloso, agudo o en triángulo que un bucle curvo, bien inflado, con las medidas que las investigaciones nos dijeron para hablar de un bucle sano, porque los bucles hipergonfios, no, perdón, eso es en italiano. Los bucles hiperhinchados están presentes, por ejemplo, en patologías psiquiátricas, psicológicas, como es la ninfomanía o satiriasis. La satiriasis es la ninfomanía enfocado desde lo masculino o dirigida a lo masculino. El término técnico es ninfómana cuando lo tiene o sufre una mujer, y si es un hombre no es ninfómano, es sátiro o satiriasis. Bien, en el bucle se juntan además con fluidez no, se junta además con el cuerpo intermedio, con la racionalización o con cómo el sujeto desde su yo consciente dominantemente, contrastándolo con el yo inconsciente o subconsciente, vive la sexualidad. Los bucles, por eso el bucle de la G es mucho más rico, porque el bucle de la G, perdón, porque la G conforma un óvalo y está en el cuerpo intermedio. Y ese óvalo me va a decir mucho de cómo ese sujeto desde el yo consciente, aunque también está implicado el inconsciente, pero aquí en menor medida. El inconsciente sería su campo de acción mucho más poderoso en la zona inferior. En la zona del óvalo, ese yo consciente es mucho más potente, y ese yo consciente me da el cómo sujeto ha racionalizado la sexualidad. ¿Qué implica racionalizar la sexualidad? Esto es importante que lo comprendamos para comprender todo el conjunto. Racionalizar la sexualidad significa que yo os pasara un test, como hicimos en Barcelona con los alumnos que tuvimos allí, y en ese test me dijerais cómo percibís que vivís vuestra sexualidad. Es decir, cuál es la mirada interna que le dais a la sexualidad. Y en esa mirada interna de la sexualidad está desde la tendencia a la infidelidad o a la fidelidad, está también, por supuesto, al autoconcepto que yo tengo de la sexualidad como algo profundo, como algo que entraña en mí como sujeto activo de la construcción yoica de mi personalidad, una mirada racional de ella, una mirada no puramente instintiva, no puramente primitiva en el sentido del cerebro primitivo, donde las zonas del cerebro primitivo dirigen la sexualidad de una forma absurda. Entonces, esa formación de ese óvalo, cómo formalizamos el óvalo, va a dar una impronta importante de cómo el sujeto da esa mirada consciente de su sexualidad, cómo proyecta su sexualidad. Bien, esto es importante porque la conceptualización consciente de nuestra sexualidad conforma nuestro pensamiento, y con frecuencia, no siempre porque está la parte inconsciente o subconsciente, con frecuencia esa mirada consciente del sujeto sobre su sexualidad va a conformar la mirada telúrica, la mirada emocional del sujeto que ya encontramos en la zona inferior del bucle, por ejemplo, de la G o de la Y. Y aquí es importante que comprendamos una cosa. De todas las letras que os he dicho, la única que tiene óvalo en el zona central es la G.
La Y no lo tiene, la Q no lo tiene, la F no lo tiene, la P no lo tiene, la J no lo tiene. Por lo tanto, la G nuevamente se levanta con una bandera de autoridad sobre ello. Cuéntame, Antonio. ¿Te refieres? La Q sí tiene óvalo, ¿no? Sí, ¿Estás, sí, estás perdón. hablando de óvalo o de bucle? Sí, la Q tiene óvalo, pero no tiene bucle. Por lo tanto, Pero bucle en el sentido del modelo caligráfico, porque hay gente que sí hace bucles en ese tipo de letras, ¿no? Puede sí, ser. pero rarísimo. Muy buena apreciación, Antonio. Pero el bucle en la Q es prácticamente anecdótico. No hay apenas gente que haga bucle en la Q. Muy ¿Y en poca, la P? verdaderamente muy poca. ¿En Dime. la P? ¿En la Sí, P? pero la P no tiene óvalo. Entonces, la letra que conforma la conceptualización más completa de la sexualidad viene a ser la G porque tiene el óvalo, cuerpo central, y tiene bucle, mientras que la Q solo tiene óvalo, pero no tiene bucle. ¿Aún así nos va a dar información? Of course, claro que sí. Pero esto es como si me como una tarta entera o me como una parte. La Q sería una parte, me quedo con una cuñita de esas de tarta y me quedo con hambre o no quiero más. Y sin embargo, la tarta completa o más completa de la sexualidad nos la daría la G porque tiene el óvalo, que es la conceptualización de la sexualidad, más el bucle que conforma lo telúrico, orgánico, material, el impulso sexual y la emocionalidad que le damos, emocionalidad, pasionalidad que le damos en el trazo del perfil. Por lo tanto, la G nuevamente sale como ganadora en esta batalla y la Q, al no tener bucle, queda como no, queda no, como, sin el cómo, queda claramente relegada en la proyección de la sexualidad. A pesar de ello, sigue haciéndolo. Cualquier transformación del modelo caligráfico me va a dar alguna información relevante de por qué esa transformación ocurre y qué proyecta esa transformación, pero al ser ausente y porcentualmente ser absolutamente ridículo la gente que presenta bucle en la Q, todo esto queda para la Q muy mermado. Bien. También hay bucles, por supuesto, en las zonas superiores de la escritura, que también nos dan una impronta de la sexualidad menor de lo que solemos pensar. Estoy acordando hace años que leía un muy mal trabajo de la grafología francesa, donde se pusieron a intentar averiguar dónde se veía la homosexualidad femenina en las letras y dijeron que se veía en los bucles de las Ls cuando se combinaban, cuando se justaposicionaban, se metía uno dentro del otro. Eh, Además de ridículo, permitirme la expresión, porque no se da así, porque no es así, porque no tiene ningún viso de cientificidad por ningún lado. Yo recogí hace unos cuantos años cientos de escrituras de hombres y mujeres homosexuales y ninguno, absolutamente ninguno de los casos se daba esa justaposición en zona superior. Por eso os decía que primero me incomoda un poco la búsqueda de la identificación de la orientación sexual a través de la escritura. Me incomoda más que un poco, en realidad me incomoda bastante, porque puede llegar, si se descubriera en algún momento, puede llegar a ser bastante peligroso y sobre todo
porque creo que no comprende todo el enfoque de lo que es un test proyectivo. Un test proyectivo lo que hace es proyectar la conducta del sujeto. Y en esa conducta del sujeto, la sexualidad se percibe desde la escritura en cómo el sujeto vive la sexualidad, pero no con quién la vive. ¿Vale? Podemos identificar patrones de conducta violenta en la sexualidad, pederastia, tendencia o comportamientos o conductas violentas, masoquistas, sadomasoquistas, violadores y demás a través de la escritura. Sí, porque son formas de vivir la sexualidad, ¿vale? Pero son formas activas de cómo el sujeto vive su sexualidad, no con quién la vive. Por ejemplo, para hacer de esto un estudio claro, un pedófilo tendría rasgos distintos si lo que anhela es un niño o una niña. Tendría que tener en esta búsqueda horrible, tendría que tener rasgos distintivos, y no es verdad. A un pedófilo lo podemos encontrar en la escritura a través de una serie de signos gráficos, no me voy a parar ahora en ello, pero evidentemente, sean niños o niñas, desgraciadamente, no tienen rasgos distintivos para un género o para otro. Y este no tener rasgos distintivos para un género o para otro también implica en la orientación sexual. Tú vives la sexualidad de una forma integrativa con tu conducta, con tu personalidad, siendo heterosexual, siendo homosexual, siendo bisexual, porque lo que estás proyectando a través de la escritura es cómo vives, cómo conceptualizas, cómo sientes, cómo respondes a las pulsiones psíquicas, a toda la neurobioquímica de tu cerebro, de tus órganos, de tu mente, para ser más exactos y siendo coherente con todo el primer mensaje, la sexualidad. Por lo tanto, a través de la escritura vamos a ver cómo el sujeto la vive, de qué forma la entiende, pero no con quién la vive, ni de qué forma ese vivirlo me hace distinto porque no es tal. Bien. Podríamos indicar que hay algunos elementos distintivos entre una escritura de un homosexual y un heterosexual, por simplificarlo. Para no meternos también, por ejemplo, con los transexuales o con los no binarios y demás. No, no. Y las investigaciones que hemos llevado a cabo lo confirman completamente. Lo que recogemos es cómo vive el sujeto la sexualidad, no con quién vive la sexualidad. Bien. Vamos a ir avanzando. Ya os he dicho que en el óvalo se encuentra la racionalidad, en el paralote se proyecta la pulsión telúrica de la sexualidad, la pulsión más material, más instintiva, más del cerebro primitivo. Pero esto también lo vemos muy marcado, por ejemplo, en un espacio interpalabra estrecho. Un espacio interpalabra estrecho nos va a dar una información muy relevante de la sexualidad. Mientras que un espacio interpalabra ancho también nos la va a dar, sin embargo, la pulsión sexual sin control la vamos a encontrar con más facilidad en un interpalabra estrecho. ¿Eso significa que todas las personas con interpalabra estrecho tienen una pulsión sin control de la sexualidad? No. ¿Por qué? Porque hay 369 signos gráficos que me indican que eso puede ir cambiando, modificándose y nos da la riqueza que encontramos en la psicología de la escritura. No podemos dar una visión global del sujeto sin analizar por completo la personalidad. Por eso todas esas costumbres o manías o simplemente falta de cientificidad a la hora de hacer un análisis grafopsicológico de voy a recoger unos poquitos signos y desde estos signos, como son muy potentes, voy a hacer una lectura del sujeto. Sería, además de un craso error, sería absolutamente
equívoco y falso, porque solo desde la mirada del conjunto podemos integrar una mirada rica y completa del sujeto. Eso es como si yo me pongo a hablar de vuestros rasgos de ansiedad y con vuestros rasgos de ansiedad ya hago un perfil de vuestra personalidad. Para nada. Desde vuestros rasgos de la ansiedad puedo describir cómo vivís la ansiedad, cómo trabajáis la ansiedad, cuánto tenéis de capacidad de resistencia a caer en ansiedad, pero solamente me está dando un patrón importante, no el conjunto de lo que es una personalidad. Dime, Antonio. Yo a mucha gente también le pongo un ejemplo para explicarle que hay que mirar el conjunto de la escritura, de los signos, como si vas al médico, le dices que tiene fiebre y sin más te dice que tiene gripe, sin ver de dónde viene, cuál es el motivo, hacerte un análisis completo de sangre, etcétera, etcétera. Con una cosa que le digas al médico no te va a decir realmente lo que tienes, tiene que investigar más. Pues la psicología de la escritura es algo muy parecido a esto. Perfecto, me encanta el parangón. Es total. Si no, ahí tenemos, yo pongo otro parangón, no está bien citarse a uno mismo, pero es muy significativo, muy metafórico. Hasta que no pongamos la última pieza del puzzle, no se completa una personalidad. No puedes hacerlo, porque si estás mirando un montón de signos y tienes casi todos, pongamos que tienes el 99%, vamos a ponernos ahí bravos. Tienes el 99% de los signos analizados y te ha saltado que hay una escritura contrastada o desordenada, la metedura de pata que harías al hacer un análisis sería absolutamente brutal, porque la escritura contrastada, la escritura desordenada y decenas de otros signos gráficos cambian por completo toda la mirada del sujeto y el encaje de bolillos que tenemos que hacer significaría un puzzle completamente distinto. Por lo tanto, o se da esa mirada de conjunto, esa mirada holística, o se va a meter la pata sí o sí y vamos a caer en eso que la gente nos acusa con frecuencia de poco cientificismo. Evidentemente, si es una grafología que llamamos nosotros de barra de bar, esto lo hace constantemente. Una grafología científica esto no se lo puede permitir ni se lo debe permitir. Dime, Antonio. Volviendo al tema de este que nos lleva hoy, ¿se puede decir que exista una sexualidad sana o socialmente normalizada o común para, porque claro, para los analistas de la escritura el ambiente gráfico es fundamental y, y cambiaría mucho de un ambiente gráfico positivo a uno negativo teniendo los mismos rasgos, ¿no? Totalmente. Para los que no sepan, Antonio ha metido un foco de atención muy interesante que es el ambiente gráfico. El ambiente gráfico es lo que medimos a través de unos pocos signos gráficos que nos revelan si de entrada nos vamos a encontrar con posiblemente un perfil sano, que es la parte primera de su pregunta, o de entrada nos encontramos con un perfil insano, respondiendo a la misma pregunta. En el ambiente gráfico tenemos la escritura robusta, tenemos la escritura igual, tenemos la escritura estética y tenemos la escritura esmerada. Y por contra, en ambiente gráfico sano. Y en un ambiente gráfico insano tendríamos la escritura desordenada, tendríamos la enervada, tendríamos la antiestética y tendríamos una escritura no esmerada. ¿Qué implica eso? Eso, respondiendo a la pregunta de Antonio, eso nos permitiría deducir que un ambiente gráfico positivo, un buen ambiente gráfico, nos va a dar una vivencia de la sexualidad positiva. En general, podríamos hablar hasta cierto punto que sí, pero no sería algo para nada mm, no sería para nada algo sobre lo cual nos podríamos fiar al 100%.
¿Por qué? Porque son 369 signos gráficos y dentro de esos 369 signos gráficos, si va a haber contrastada, ya va a estar dentro del ambiente gráfico negativo. La desordenada es parte básica del ambiente gráfico negativo. Ya nos va a dar claramente, desde esa pregunta de Antonio, una mirada muy enfocada hacia lo negativo o muy enfocada hacia lo positivo. Pero esto que funciona muy bien en lo negativo, con lo positivo no funciona. ¿Por qué? Porque puedes tener un ambiente gráfico muy positivo y la escritura grande, ¿vale? Una escritura grande tiende, es verdad, ciertamente, tiene un punto siempre de posibilidad de desarrollo de la enervada mucho más fácil que una escritura pequeña o media, pero no tiene por qué ser enervada en el sentido puro del término. ¿Qué significaría esto? Que hay algunos signos del ambiente gráfico, bueno, el ambiente gráfico positivo, cerrado de esos que os he dicho, no, pero otros signos que sí que pueden acompañar al ambiente gráfico positivo, por ejemplo, no daría un ambiente gráfico negativo un espacio interletra estrecho y ya, sin embargo, un espacio interletra estrecho me está dando una vivencia de la sexualidad egoísta. Y entonces, claro, no puedo decir que el ambiente gráfico positivo me dé claramente una vivencia de la sexualidad sana, nunca, pero sin embargo sí que puedo decir que un ambiente gráfico negativo me va a dar una vivencia de la sexualidad insana. ¿Hay formas de ver que una escritura es sana? Sí, cuando montamos el puzzle. Cuando montamos el puzzle completo, cuando analizamos los 369 signos gráficos, como los realizamos los marquesianos, en porcentaje, de frecuencia y en intensidad de cada uno de esos 369 signos gráficos, podemos valorar, tras esa primera mirada que os ha dicho Antonio, del ambiente gráfico y positivo y negativo, podemos valorar si ese ambiente gráfico positivo de entrada se queda en una vivencia de la sexualidad y de la conducta personalidad del sujeto positiva o no. Y no tiene por qué ser. Para nada tiene por qué ser. Mientras que para lo negativo, repito, sí que va a funcionar, para lo positivo, no. Entre otras muchas cosas porque la gente de ambiente gráfico negativo porcentualmente es la menor, con diferencia, y la gente del ambiente gráfico positivo es la mayoría. Y si vamos por la calle o hacemos los test de sexualidad y demás, eh, porque nos estamos enfocando a la sexualidad, nos podríamos enfocar a las inteligencias, nos podríamos enfocar a la conducta, a la resiliencia, bueno, a mil rasgos, a cientos de rasgos caracteriales o constructos de la personalidad, por eso se ha hablado de las inteligencias. Eso implicaría que tiene una tendencia a lo positivo, pero no necesariamente que lo esté desarrollando el sujeto. La personalidad humana es muy compleja, enormemente compleja, y por lo tanto, solo desde esa mirada integrativa de todos los signos gráficos vamos a poder valorar si, como preguntaba Antonio, podemos hacer una valoración de una sexualidad sana. Sí, pero una vez mirado todo el conjunto. Antes, absolutamente imposible, salvo que, repito, sea de ambiente gráfico negativo, que de entrada ya la voy a descartar como negativa o la voy a dirigir hacia lo negativo. Entonces, el ambiente gráfico lo único que te posibilita es que tienes la base para poder tener una sexualidad, digamos, sana. Pero luego los matices es lo que te va a diferenciar o te va a ir llevando a lo que es cada persona. Cada persona tiene Tal mil cual, matices. tal cual. Mucho, mucho mejor sintetizado que lo que he dicho yo. Gracias. Tal cual. Veamos el significado de cada trazo. Nos vamos a enfocar en la G, pero repito nuevamente, no os enfoquéis solo en la G. Lo hacemos en la G porque es como una piedra angular, pequeña pero piedra angular de la sexualidad, pero estas prolongaciones hacia abajo son muy curiosas y son muy significativas. ¿Por qué digo que son curiosas?
Porque cuando hacemos una lectura de la sexualidad del sujeto, hay que valorar la longitud de la G, porque la G está muy enfocada a la sexualidad. Bien, pero ¿y cómo hace las Y? Y si las Y las hace mucho más largas que la G, ¿y cómo hace las heces? ¿O cómo hace las P's? ¿O cómo hace las Q's? Si son mucho más largas que la G, pues toda esta información nos da información, valga la redundancia, importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que con mucha frecuencia nos enfocamos en una mirada empobrecedora hacia el signo y esa mirada se acaba haciendo empobrecedora porque ese signo no viene aislado, ese signo viene en conjunto. ¿Unas Gs cortas me van a dar una pulsión sexual pobre? De entrada sí, por supuesto, de entrada sí. Pero esa pulsión pobre significa simple y llanamente que la neurobioquímica de ese sujeta, va a activarse pobremente, pero no nos indica para nada que esa vivencia de su sexualidad sea absolutamente gratificante y fantástica para el sujeto cuando se activa. Sabemos que por un bucle de la G corto, la sexualidad de ese sujeto va a ser pobre en cuanto a respuesta neurobioquímica del sujeto. Es decir, la respuesta neurobioquímica del sujeto hace cuánto se activa la respuesta a la pulsión sexual. Una G pobre de longitud indica que normalmente el sujeto, como nos lo dice cuando se lo explicamos, pues es que no, ahora mismo está como aparcada mi sexualidad, ahora mismo no. ¿Eh? Pero luego vemos otros signos, por ejemplo, el ancho del bucle, que tenga perfil el bucle, que cierre el bucle, no es lo mismo un perfil abierto que cerrado, cómo hace el óvalo de la G, si tiene el rizo de la independencia, cómo hace los óvalos de la A, de la O, si los tiene abiertos arriba, a la derecha, a la izquierda. ¿Veis? O cogemos la mirada del conjunto o metemos la pata. Y podemos hablar de que esa G corta me está indicando que las pulsiones apetentes o apetecibles del sujeto desde su neurobioquímica es pobre, pero me puede estar dando luego todo el conjunto de la escritura una mirada de sí, se proyecta pobremente o responde pobremente, pocas veces para ser más exactos, pero esa mirada de conjunto me puede estar indicando que, sin embargo, cuando se pone el sujeto, tiene una sexualidad absolutamente gratificante con todos los otros signos gráficos que nos dan, ¿vale? Nosotros decimos que el largo de la prolongación, y le ponemos a la prolongación un largo de 2 cuerpos del óvalo, es decir, el óvalo tiene una medida estándar, la escritura de cada sujeto da una medida estándar, medible, a través de nuestras plantillas grafométricas. Una vez que medimos la plantilla grafométrica y sabemos cuál es la media del largo del óvalo, de cuánto es de alto el óvalo, pedimos que esa zona de la G en la zona inferior, de la prolongación del palote de la G en la zona inferior, tenga por lo menos 2 alturas medias del óvalo. Si llega a esas 2 alturas medias, sabemos que su proyección testosterónica es sana. Cuando hablo de testosterona es un poco simplificarlo para no meterse con todo el tema de la neurobioquímica, que es más complejo, y esta simplificación vale porque también es verdad que es importante, pero claro, las otras hormonas que acompañan también son muy importantes. Por lo tanto, aquí lo enfocaríamos más a la testosterona, eh, que es siempre más potente en varones que en mujeres, de norma general, entre otras cosas porque neurobioquímicamente las mujeres tienen mucha menos carga de testosterona, aunque también nos olvidamos de un detalle importante,
que es que los estrógenos es un modo de, es un componente de la testosterona, ¿vale? Es un tipo de testosterona distinto. Hombres y mujeres tenemos testosterona y tenemos estrógenos, pero las mujeres tienen mucha mayor carga de estrógenos que de testosterona, pero ambos son testosterona. ¿Qué ocurre? Que la testosterona propiamente dicha es mucho más potente en intensidad en los varones. Hay mucho más cúmulo de testosterona y de producción de testosterona en los varones, o al menos ha estado siéndolo. El otro día leía un artículo científico que daba bastante miedo, y es que los jóvenes de hoy en día con 30 años tienen un nivel de testosterona eh, tan pobre como lo que tenían los abuelos de 60 y 70 años hace décadas. Esto es un peligro importante, tiene que ver mucho con los disruptores endocrinos, con todo el consumo de plásticos, toda la neurobioquímica que metemos al cuerpo a través de las pomadas, las cremas solares y mil cosas más que están afectando importantemente al nivel de la testosterona, aparte de el sedentarismo, la comida, basura y otro montón de cosas. Pero esto es importante porque es un dato que tenemos que proyectar a la hora de la lectura de las nuevas generaciones y sus prolongaciones de las Gs, que son significativamente más reducidas que lo que veíamos en nuestros abuelos y en nuestros padres, ¿vale? Esto va a ir cambiando nuestra mirada de lo que nos encontramos. La neurociencia siempre nos da una mirada de por qué vemos esos cambios gráficos de conjunto en la escritura de hombres y de mujeres a la par que va evolucionando, bueno, evolucionando o en este caso involucionando la sexualidad y la sociedad. La sociedad y la sexualidad que proyecta. Bien, en esa longitud del palote, cuánto baje esos dos prolongaciones, vamos a ver si llega a las dos prolongaciones de la altura media del cuerpo central de la escritura, el sujeto está proyectando una carga testosterónica sana. Si proyecta menos, está proyectando una carga testosterónica insana, pobre, y si proyecta de más, estamos ante un sujeto que tiene una carga testosterónica de respuesta al líbido, a la libido exagerada. Es decir, esa exageración tiene que ser per se mala. No, porque hay que mirar los 369 signos gráficos y ver cuánto, igual que cuando os lo decía, cuando es corta, cuando no llega a las dos prolongaciones, y ver cómo en el conjunto el sujeto vuelca su sexualidad hacia sí mismo y hacia el exterior. Pero de entrada, una proyección de más implica como estar permanentemente activos. Si la media de pensamiento del hombre y de la mujer es significativamente distinta, enfocada al pensamiento sexual, en estos sujetos se multiplicaría por las cantidades que fuera, pero se multiplicaría esa mirada, ese pensamiento, porque la neurobioquímica activa las respuestas del pensamiento y las emociones hacia una mirada sexual exageradamente enfocada. Sería que el sujeto, como decían del pobre Freud en el sentido negativo, pensaría permanentemente con sus genitales. Dime, Antonio. Yo haría aquí un inciso. Como has empezado diciendo, es una tendencia mes, moralidad y sexualidad. Y la gente que vea este vídeo no vaya directamente a analizar por una letra una persona o le vaya a decir algo, porque nosotros en nuestro código deontológico eso lo tenemos terminantemente prohibido. Entonces hay que llevar este tema con cuidado y con mucha prudencia al ver la letra esta, en concreto que vas a hablar, de una persona o de un amigo, porque puede llevar a equivocación y a hacer daño a la otra persona. Y con seguridad te lleva a la equivocación si no haces ese recorrido del fondo. Si no tienes el puzzle completo, te va a llevar con seguridad absoluta a la equivocación. Y me gusta mucho el inciso que ha hecho Antonio, recordando nuestro brillante código deontológico desarrollado por nuestra vicepresidenta, Ana Teresa Sánchez,
especialista en ética del trabajo, que ese código deontológico nos impide con importantes reservas que hagamos comentarios sobre la sexualidad del sujeto. De hecho, a mí cuando me contratan para hacer un análisis grafopsicológico de personalidad, siempre acabo el tema con la sexualidad del sujeto, previo pregunta: ¿quieres que hable sobre tu sexualidad? Si no quieres que hable de tu sexualidad, te doy toda la información que tengo, pero si no quieres, no lo comentamos y ya está. En estos 25 años, muy poca gente ha dicho que no, pero hay gente que ha dicho que no. Por lo tanto, ese tema se obvia y ya está. Y evidentemente no se traduce, como muy bien ha apuntado Antonio, a hablar a nadie de la sexualidad de lo que encontramos en otros sujetos, porque además de que fuera una mirada corta y pobre y además equívoca de naturaleza, porque no estamos haciendo esa mirada de conjunto, sería absolutamente antiético y tendríais ahí a Ana Teresa tirándoos de las orejas por un muy mal comportamiento ético. Gracias por el apunte, Antonio. En el ancho del bucle, ese que conforma el palote y el perfil, vamos a encontrar con intensidad la proyección de la fantasía, imaginación, pensamientos que dirigimos a la sexualidad, ¿vale? Pero es muy importante ver si el bucle está cerrado, si está abierto, si es ancho, pero es ancho porque es anguloso o es ancho porque es curvo. Son todo matices que van cambiando y van generando, con todos esos signos que os antes hemos puesto, es lo que estudiamos en profundidad Antonello y yo, evidentemente con todo lo que venía de Marquesán y de todos nuestros compañeros, los psiquiatras, psicólogos y demás gente que había estudiado y había trabajado con esto. Evidentemente Antonello y yo no partimos de cero, faltaría más. Somos hijos de don Marco puro y duro y de don Marco, de Luigina y de otros formadores que hemos tenido, y desde ahí hemos hecho esa mirada completa. Y en esa mirada más completa, que por supuesto tampoco está cerrada, ¿vale? Hemos descubierto un montón de signos gráficos más, hemos trabajado un montón de signos gráficos más, hemos desarrollado, contrastado un montón de signos gráficos más, pero tenemos muy claro que algunos nos falta mucha información de ellos, en otros muy poquita, en otros nada, y que también faltan signos por desarrollar. Esto es un continuo, no hay ninguna ciencia que se llame ciencia que se cierre. Una ciencia cerrada es una ciencia que no ha llegado a ningún lado y es una anticiencia, ¿vale? Cualquier ciencia, por definición, es una ciencia en crecimiento, es una ciencia que va sumando conocimientos y conocimientos que además hay que contrastarlos y enfocarlos en la sociedad en la que se vive, ¿vale? Es importante que esa mirada holística englobe también a las situaciones sociales que se están viviendo. Si os cogéis la escritura de vuestros abuelos, en todo lo que tiene que ver con estos signos más enfocados a la sexualidad, era muy distinta a la que tenemos hoy en día. Y todo eso tiene que tener un porqué y nuestra cientificidad, nuestras explicaciones intentan dar respuesta y creo que en buena medida la damos. Bien, en ese ancho de bucle vamos a tener cuánto el sujeto dedica al pensamiento, pensamiento, emociones, pero fundamentalmente aquí al pensamiento, que va a dirigir mucho sus pulsiones también bioquímicas, o su respuesta neurobioquímica, pero cuánto le da de importancia a lo imaginativo, enfocado mucho a la sexualidad. Pero también tiene ahí una parte del material, de lo telúrico material, que no podemos dejar de lado. Por eso Antonello nos habla permanentemente de la triada que mencionan los psicólogos y psiquiatras estadounidenses, bueno, ya está por todo el mundo, evidentemente, pero que iniciaron ellos primero de la tríada del poder, de la sexualidad y el dinero.
En estos bucles inferiores vamos a tener también una mirada muy enfocada a esas pulsiones telúricas del sujeto. Cuanto más amplio sea el bucle, más dirige el sujeto esa mirada obsesiva, imaginación obsesiva hacia lo sexual. Para nosotros un ancho medio tiene que ser la media del ancho del óvalo. Don Marco nos decía la mitad de la media del ancho del óvalo. Nosotros luego lo hemos corregido con todo el permiso y todas lo que hemos trabajado y creemos que un poquito más de la media del ancho del óvalo, o al menos yo lo opino. Antonello está un poco ahí en discusión conmigo, que mejor que la media del ancho del óvalo, la mitad de la media del ancho del óvalo, para ser exactos, pongamos la media del ancho del óvalo. Mi enfoque es que una sexualidad integrada en una personalidad integrada tiene que integrar los dos movimientos, ¿vale? Don Marco pensaba que la pulsión sexual tenía que estar mucho más contenida, tenía que estar mucho más bajo control y entonces le daba la media la mitad de la media del ancho del óvalo. Todo lo que se pase de esa medida, cogeros la de don Marco versus Antonello y yo, o la mía, todo lo que tenga que ver con eso va a ser ya exagerado. Lo encontramos con mucha frecuencia en los adolescentes, por ejemplo, lo encontramos con mucha frecuencia en violadores, lo encontramos con mucha frecuencia, no con toda la frecuencia del mundo, 100% en sátiros y ninfómanas, lo encontramos en personas que tienen adicciones al tema de la sexualidad. ¿Significa eso que todos los adictos a la sexualidad tienen ese bucle inflado? No, para nada. ¿Por qué? Porque como todo en la personalidad, las adicciones están identificadas por patrones comunes a la adicción y evidentemente se distingue de la otra adicción de una forma relevante porque si no sería la misma, por obvias razones. Por lo tanto, sí que vemos que hay otras adicciones que tienen un componente distinto en el ancho del bucle. La ausencia del bucle con frecuencia es un... Esto de la sexualidad a mí no me interesa. No, no le doy pensamiento, no le doy campo, no le doy espacio, porque verdaderamente no me interesa. Repito porque lo decía antes. La ausencia del bucle no implica que cuando el sujeto se ponga a vivir la sexualidad, la viva plenamente y la viva muy gratificadoramente para él. Significa que puedo pasar temporadas largas. Esto es una de las expresiones que yo utilizo más cuando les explico esto. Puedes pasar temporadas largas o ahora mismo estás desconectado. Y siempre te dicen, sí, eso es lo que me ocurre. Bien, pues tanto hay que ver cuánto es de largo el palote, cuidado, pero en general hay normalmente el bucle corto viene con ausencia de bucle. Es muy raro encontrar bucles cortos inflados, salvo las adolescentes féminas que tienen ahí una batalla interna entre toda la moral asumida, los valores asumidos y las pulsiones psíquicas, físicas, psíquicas del sujeto. Entre los varones adolescentes esta batalla campal interna apenas se da, los hay, pero apenas se da. Y sin embargo, en las féminas se encuentra mucho. Bucles estrechos, bucles anchos de esa necesidad de encontrar con su sexualidad, de relacionarse con su sexualidad y sin embargo cortos. Esto lo tengo que tener bajo control, ¿vale? Fuera de ellas es muy complejo encontrar que esté el bucle bien formado y que sea ancho y corto a la par. En la etapa adulta la mujer esa batalla interna ya la ha superado y ya puede ir como tal batalla, se ha superado y ya puede ir hacia un lado o hacia otro. En la angulosidad del bucle vemos los traumas que tengáis en vuestra sexualidad, cómo sufrís
Todo movimiento anguloso es un movimiento de sufrimiento, es un movimiento reactivo. Y en la angulosidad del bucle vamos a percibir claramente, hay otros signos gráficos que nos hablan de posibles traumas en la sexualidad. De hecho, en los óvalos se ve bastante bien, en los óvalos autopunitivos, en los óvalos repasados y demás, pero en el bucle, si el bucle es incluso autopunitivo, que sería aún peor, pero la angulosidad es donde casi todo el mundo que tiene un trauma activo sexualmente nos va a dar la cara, ¿vale? Tener un trauma sexualmente activo y que nos dé la cara significa siempre un bucle anguloso, sí. Un bucle anguloso, perdón, lo tendría que haber hecho distinta la pregunta. ¿Un bucle anguloso siempre significa que hay sufrimiento a la hora de vivir la sexualidad? Sí. Pero el vivir la sexualidad con sufrimiento no significa que no la vivas, significa que la vives con inseguridad, complejos de inferioridad, que la vives sufriendo porque te recuerda un trauma activo que tengas de ello, que la vivas con todo lo que acabo de decir, con complejos de inferioridad de distinto tipo. Ahora cuando me desnude va a verlo cómo tengo la tripa, va a ver cómo se me caen los pechos, va a ver lo corta que tengo el miembro, va a ver no sé qué, o no voy a durar lo suficiente. Cualquier tipo de sufrimiento que el sujeto tenga se va a desarrollar fundamentalmente en la angulosidad del bucle. Pero se puede tener un palote largo, un bucle estrecho, es decir, tener una pulsión sexual alta, sufrir ese encontronazo. Estoy pensando en varios casos, os cuento uno rápido, una mujer que tenía un bucle muy largo, pero lo tenía muy estrecho y al final acababa siempre muy, muy anguloso. Y le explicaba esto y ella le explicaba este contrasentido y ella me explicaba, fui abusada sexualmente en la infancia y de alguna forma cuando estoy practicando el sexo con mi pareja, para nada, porque me encanta, lo disfruto, bucle o palote de la G larguísimo y además cerrado, súper vinculada con su pareja, pero de alguna forma ese trauma del abuso sexual, que además fue largo y fue intenso, fueron violaciones en la adolescencia, de alguna forma eso sale. Eso sería. Siempre que aparezca un ángulo, hay algo detrás que me está indicando que hay sufrimiento en la sexualidad. ¿Vale? El óvalo de la G cuando se abre, el óvalo es la conceptualización, esa sí que es la piedra angular del yo, el óvalo, cualquiera de los óvalos, la A, la O, la Q, la G o la D que conforman el óvalo, es la piedra angular del sujeto, es donde están los tres movimientos, el movimiento de la voluntad, el movimiento de lo racional y el movimiento de los sentimientos y emociones, y conforma el yo más completo. En el yo más completo enfocado a la sexualidad hay que ver mucho dónde se abre ese óvalo, porque la abertura del óvalo arriba es distinto que lo haga a la izquierda, que lo haga a la derecha, que lo haga arriba o que lo haga abajo. No os voy a parar a explicar todo esto porque es muy largo y compete más al curso completo, pero nos da una información muy relevante de cómo vive el sujeto su sexualidad. Por ejemplo, un óvalo abierto a la derecha es un sujeto que será muy sensitivo en el plano visual y auditivo, más bien en el visual, pero también puede ser en el auditivo, aunque el auditivo también lo tenemos arriba, y va a ser un sujeto que va a tender a una hiperexcitabilidad desde lo visual, ¿vale? Por ejemplo, hay más. La presión la encontramos siempre en los violadores, la encontramos siempre en los sadomasoquistas, la encontramos en los pedófilos, la encontramos en la presión del palote. Estoy hablando ahora solo del palote. La presión encontramos en la gente que quiere imponer sus pulsiones sexuales a los demás. Así como quiero imponerme y me impongo con presión al otro, esa presión se traslada al palote y genera un componente coercitivo de la sexualidad del otro.
Cuanto mayor presión, mayor violencia sexual ejerces sobre el otro. En el palote. Cuando aparece la presión en el perfil, trazo ascendente, emociones, implica frialdad a la hora de la vivencia sexual, pero una frialdad curiosa, es una frialdad pasional. Es decir, yo lo que estoy haciendo aquí, practicando sexo contigo, es desfogando mi sexualidad. Luego puede tener una sexualidad vinculada, puede tener emocionalmente vinculada y demás, pero el sujeto cuando está con el perfil grueso tiene un componente de frialdad y de dureza en la emocionalidad, que lo encontramos en gente muy pasional y fundamentalmente en gente con tendencias sadomasoquistas. No tienen que ser tendencias sadomasoquistas heavies, muy perturbadoras del equilibrio psicológico del sujeto, pero de alguna forma la pasionalidad, como nos decía don Marcos, siempre nos está indicando, el exceso de pasionalidad, para ser exactos, siempre nos está indicando algún equilibrio tocado, ¿vale? Algo que equilibrada, que rompe la homeostasis y la armonía de la personalidad de un sujeto. Es decir, hay que tener mucho cuidado en esos perfiles, porque cuando se presentan o estamos ante alguien con un componente, hay que verlo en el conjunto de la grafía, con tendencias sadomasoquistas de entrada, ya veremos si son graves o menos graves, y en cualquier caso es una tendencia muy pulsiva, muy pasional, que puede dar lugar, por ejemplo, a las infidelidades y puede dar lugar a otra serie de cosas. A través de la sexualidad podemos, cambiando de tema, a través de la sexualidad podemos ver la tendencia a la infidelidad de un sujeto. Absolutamente sí. Pero no solo vemos los signos de sexualidad, los signos de la sexualidad nos marcan mucho el perfil, pero hay otro montón de signos, por ejemplo, los que apuntaba Antonio del ambiente gráfico negativo, que nos lo ponen en bandeja, y otros signos que estarían dentro del ambiente gráfico positivo, por ejemplo, un espacio interpalabra estrecho, que también nos lo pondrían en bandeja. Pero hay otro montón de signos más, y solo desde la mirada de conjunto se hace una verbalización clara de lo que encontramos, ¿vale? No os pongáis ahora con que manejáis estos signos y decir, pues tienes tendencia a la infidelidad. ¿Por qué? Porque puedes tener tendencia a la infidelidad y no ser infiel. La pulsión psíquica puede ir hacia un lado, la pulsión gráfico-psíquica puede ir hacia un lado, pero luego hay otro montón de signos que pueden contener, que son otro montón de pulsiones psíquicas, gráfico-psíquicas que pueden contener. Es decir, con esto, volviendo al mes, volviendo a nuestra querida Ana Teresa y a nuestro código deontológico, hay que tener mil cuidados para no hacer daño ni gratuito ni legítimo a nadie. Bien, con eso quedaría más o menos explicado. Ahí tenéis una forma equilibrada, supuestamente más equilibrada de hacer las Gs. Repito, para mí este óvalo es especialmente estrecho, yo lo pido un poco más amplio y demás. Pero bueno, en general creo que con esto ya tenéis la información que queríamos trasladaros en este mes de las 12 causas, 12 meses, 12 causas. Dime, Antonio. Sí, una pregunta, Rafa. A ver, un segundo. Vale. Eh, ¿Hay letras o tendencias, creo que lo has tocado un poquito, que contrarresten si es una, como te diría, en este caso la G, una G muy negativa, digamos, te pueda corregir a una sexualidad más sana, o al contrario, una G negativa o una G positiva que te pueda llevar a una sexualidad menos sana? ¿Me explico? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Lo hablaba con Antonello hace no mucho, cuando tuvimos aquí el congreso. Lo hablaba con Antonello porque decíamos de broma, o no estoy comprendiendo nada o esto no tiene cabida. Estábamos hablando de la escritura de una paciente mía, le había pedido permiso, me lo había dado,
porque tenía un ambiente gráfico positivo, tenía en principio la posibilidad de desarrollo de una sexualidad fantástica y la persona se identificaba como un sujeto completamente asexuado. Esto se ve en la grafía, ¿vale? No, no es que tuviéramos un momento de crisis existencial, Antonello y yo, o un momento de crisis profesional. Pero es verdad que fue llamativo y no fue llamativo, fue relevante porque él empezó a hablar de casos que conocía, yo empecé a hablar de los casos que manejaba y nos dimos cuenta que es una tendencia que está en aumento. Al menos por la percepción, por lo que hemos percibido nosotros, y verdaderamente Antonello y yo vemos escrituras todos los santos días de mucha gente distinta, literalmente todos los días, porque trabajamos, vivimos y trabajamos de esto. Entonces sí que podemos de alguna forma valorar como algo medible que nuestra percepción va por ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, poniéndose el caso de esta paciente, tenía las Gs que podría ser prácticamente estas, las tenía, el óvalo lo tenía curvo por completo, igual de alto que de ancho, pero tenía todos los bucles de las Gs cerrados. Ella siempre anhela tener una pareja que nunca consigue, se define como una mujer prácticamente asexuada y demás. Los bucles de las G son siempre muy cortos, ya nos está indicando, y los óvalos en general prácticamente al 100% solamente abre el óvalo arriba, nunca abre el óvalo a la derecha. Por lo tanto, ya tengo ahí una información, por eso no entramos en crisis real, de qué pasa aquí, que no nos estamos enterando. Sí, sí que nos estamos enterando, pero hay un contraste entre la pulsión física o psíquica del sujeto y la realidad del sujeto en cuanto a cómo vive la sexualidad. Es decir, el sujeto está preparado para tener una vivencia de la sexualidad plena, pero por causas de distinto tipo, psicológicas, neurobioquímicas, recordar bucles de la G corto, esa neurobioquímica está alterada, la testosterona es muy pobre, los estrógenos seguramente están ahí en conflicto por la edad que tiene, con facilidad esté en menopausia. Es decir, tengo componentes que me indican que ese sujeto puede vivir una sexualidad mucho mejor que la que está viviendo, sí, pero la que está viviendo con otros signos gráficos me indican que es esta. Y en el lado negativo podemos encontrarnos signos muy negativos de sexualidad y tener una sexualidad bajo control. Pues aquí pasa lo contrario que hacíamos con el ambiente gráfico. Eh, es raro, es muy raro. Así como sí que nos lo encontramos en un ambiente gráfico positivo, en un ambiente gráfico negativo, cuando juntamos un montón de signos o muchos signos negativos, que normalmente, recordad lo que os digo en clase, signo llama signo. Cuando encontramos un ambiente gráfico negativo vamos a encontrar otras series de signos gráficos de ambiente gráfico negativo, no solamente los importantes, sino que vamos a encontrar otros. Es raro que ese sujeto pueda tener una vivencia de la sexualidad sana. Mi experiencia, también contrastada con lo que hemos hablado con Antonello preparando este tema y en otras ocasiones, mi experiencia es que si son poquitos, muy poquitos, los signos gráficos negativos, sí que puede dar lugar a una vivencia sexual sana si los gráficos positivos están potentes. eh, Sí, están potentes en cuanto a su frecuencia y en intensidad, y entonces sí que puede hacer un ejercicio de contraste. Pero no nos olvidamos la base fundamental de la psicología de la escritura, y es que toda proyección gráfica es una proyección de las pulsiones físicas psíquicas del sujeto.
Es decir, la tendencia, cuando está presente porque en el cerebro, en la mente de ese sujeto, hay esa impronta, hay esa pulsión. Por lo tanto, cuando están esas pulsiones negativas, saldrán en algún momento, veremos frecuencia y en intensidad y los otros signos que son capaces de contrarrestar, pero en algún momento puede que den la cara. Eso significa que podamos hacer una definición de la conducta del sujeto como algo negativo. No, significa que vamos a hablar de su tendencia a este peligro en ocasiones de estrés, en ocasiones de bajo comportamiento ético por las causas que sea, puede dar lugar a esa pulsión, tenerla contenida, puede dar lugar a esa conducta, comportamiento sexual, tenerlo contenido, pero no siempre lo tenga contenido. En ocasiones puede ser o en ocasiones no puede ser. Dime, Antonio. Si quieres, Rafa, ya para ir terminando, voy a aprovechar la similitud del ambiente gráfico positivo, que nos da la posibilidad de hacer lo que prácticamente queramos, porque tenemos la capacidad. Si alguien quiere hacer un curso tanto de sexualidad o los anteriores que hemos hecho, es necesario como básico hacer el curso de grafopsicología de la escritura que queremos empezar en septiembre. Si quieres, nos puedes hablar un poquito de él para que la gente sepa que necesita tener este curso para poder llegar a este de la sexualidad, etcétera, etcétera. Perfecto, y con toda la razón del mundo. Podemos hacer y hacemos este curso de forma particular, pero siempre con todas las premisas que he dicho. Este curso ni de cachondeo ni de broma no os va a dar una visión global de cómo el sujeto vive la sexualidad, os va a dar visiones puntuales. Para una visión global de la sexualidad, más todos los rasgos caracteriales, conducta, personalidad del sujeto, tenemos que hacer ese curso completo que iniciamos ahora en septiembre, la nueva promoción, que nos da todo lo que es el sistema gráfico, esas tres bases que os he dicho antes, el sistema gráfico, el sistema psíquico y las leyes de la escritura. En ese curso completo vamos a comprender por qué el espacio interpalabra es mucho más sexual, el estrecho que el ancho. Vamos a comprender por qué quiere mucho mejor una persona de escritura ligada y que uno de escritura desligada, y por lo tanto, si quiero mejor, con más calidad, voy a hacer el amor con más calidad. No significa que voy a tener encuentros sexuales de más calidad. Significa que lo que nos dice la sexualidad, que cuando se vive la sexualidad de una forma plena con un sujeto, la calidad sexual es mucho más completa, ¿vale? Los estudios sobre sexualidad y muchos sexólogos te hablan de hecho. Hay otros que no dicen esto, pero en general te suelen decir esto, te suelen explicar esto. Es decir, en un curso completo vais a comprender cómo cualquiera de las tendencias va a enfocarse o va a tener una mirada a la sexualidad, pero a la par vais a tener la ventaja enorme de comprender la personalidad al completo y, por supuesto, hacer un análisis grafopsicológico completo con nuestros sistemas psíquicos, que da un perfil de la personalidad global, holístico, gestálquico, total, y que nos permite ser tan exitosos como, valga la poca humildad, somos haciendo análisis grafopsicológicos de personalidad. Pues nada, Rafa, quiero agradecerte otra vez públicamente tu tiempo desinteresado, gratuito, para dar a conocer la psicología de la escritura a la gente. Y seguro que quien se mueve en estos temas sabe que una conferencia de casi 1 hora y media precisamente gratuita no es, pero sin embargo tú la das con pasión, con calidad y con rigurosidad científica, que es lo que el eje que queremos transmitir de la asociación, de lo que estamos estudiando. Y por eso todos los meses queremos hacer llegar a la gente durante 1 hora y media aproximadamente nuestro conocimiento.
sobre todo también explicado como lo estás haciendo tú mes tras mes. Y que recuerde la gente que la psicología de la escritura oficialmente solo la enseñamos los de la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura. Si se encuentran por ahí cursos de psicología de la escritura marquesiana, si no están formados con Antonello o conmigo y pertenecen a la AIS, nos lo van a dar. Os van a dar sucedáneos, os van a dar cosas mal hechas porque nosotros vamos, no, vamos complementando la psicología de la escritura año a año con nuevos signos, con nuevas miradas, con nuevos enfoques para el sistema psíquico. Lo único que no nos cambia son las leyes, pero todo el resto va cambiando, va creciendo constantemente. Y el que quiera una mirada de verdad de psicología de la escritura marquesiana tiene que acercarse a la AIS en cualquiera de sus sedes, en México, en Italia, en Suiza y por supuesto también en España. Recordar a la gente que el mes que viene, el 27 de agosto, un mes de vacaciones, de mucho sol, el tema que vamos a abordar va a ser la alegría, el humor y la simpatía. Entonces, El humor y la simpatía, cómo se proyectan desde la escritura. Vamos a ver cuánto de simpático, alegre, jovial, resiliente, porque también hay que meter la resiliencia ahí de por medio, es un sujeto desde su escritura. Para eso vamos a trabajar mucho con nuestro sistema psíquico y nuestro sistema gráfico que nos da el enfoque completo para proyectar esto. perfecto, Rafa. Pues nos vemos el mes que viene y un saludo y feliz verano. Igualmente, feliz verano para los de este hemisferio que estamos en verano. Para los del otro hemisferio, a seguir trabajando con mucho placer. Un Gracias a todos.